Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de resistencia antigua no violenta, basada en el libro de la dictadura a la democracia en Chile, y titulado El desafío político en la edificación de la sociedad civil. Como sabemos, el método de la desobediencia civil es un proceso que es de todo conocimiento y la lucha de la humanidad por restablecer un bienestar en la sociedad y por vivir en libertad. O sea que es un método de acción que existe desde mucho tiempo, pero que en realidad se consolidó como método no violento de lucha con Mahatma Gandhi en la lucha en Sudáfrica a principios del siglo XX y ya en su propio país en los años 30 y pico, hasta que le dieron su independencia, ¿verdad? Y esto fue en el año 48. No obstante, con Mahatma Gandhi sí se puso en práctica lo que es la no violencia, el desafío político no violento, que tiene mucha diferencia con lo que es la desobediencia civil. Pues en la desobediencia civil hay métodos que no son para ponerle fin a la dictadura, que es el caso, de ejemplo, usted está en un centro de trabajo y hace una huelga de los trabajadores. Eso es para que le aumenten el sueldo, que le trabajen la jornada de trabajo, que le aumenten el bienestar en el centro de trabajo, en el lugar de trabajo. O sea, ahí es una acción como tal dentro del método de la desobediencia civil, pero que no conlleva a que usted sea un no violento, un resistente no violento, o que sea un desafío político no violento, porque no es contra la política en sí, es más bien una situación social y tampoco se sabe si el individuo no es violento o no, porque a lo mejor mucha gente hace, en ejemplo, estas mismas huelgas que se hacen de los trabajadores y quizás muchos sean violentos, lo que en ese momento no hacen el proceso interior de conciencia de no maltratar al prójimo a través de la violencia. Y esa es la importancia que tenemos que tener nosotros al conocer qué cosa es en realidad la desobediencia civil y como se ha evolucionado mucho en este aspecto conceptual, podemos decir, como dicen algunos, desobediencia civil no violenta, agregándole ese título, porque es diferente al pacifismo. Recordemos que el pacifismo es lo que siempre hicieron los religiosos, que es no intrometerse en ciertos asuntos, aunque haya que hacer, como hicieron los trabajadores que le hablé anteriormente en la huelga, es reclamar ciertos derechos, pero que no es que busquen el cambio de gobierno, sino simplemente mejorar ciertos aspectos de su vida religiosa. O lo que hacían movimientos hippies en los Estados Unidos, en Europa, que protestaban pues porque no hubiesen guerra, pero que en realidad no era para quitar el gobierno. Incluso el movimiento hippie con respecto al pacifismo era más fuerte que la religión, porque esta gente sí no cooperaban en nada con el gobierno de ese momento. Esa gente eran propiamente anarquistas y antisocial, o sea, en contra de la sociedad, ¿no? Ellos no reconocían ningún tipo de sociedad organizada, sino simplemente que el hombre es libre, la persona es libre y que debe organizarse como ellos entiendan dentro de ellos mismos, pero en el aspecto individual. Y esa es la gran diferencia entre el pacifismo y la no violencia. El no violento es un compromiso de no hacerle daño a ninguna persona a través de la violencia, pero también busca objetivos específicos de cambio, tanto en lo social como en lo político. Mucho de la no violencia
han trabajado por la toma del poder o el cambio de poder. Incluso algunos no lo tomaron, como fue Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi se negó a ser presidente de la India, porque chocaba con su idea de que un no violento tomara la dirección de un Estado, donde el Estado es lo más violento que hay dentro de una sociedad, porque el Estado tiene al ejército y a la policía. Y usted no se puede dejar el ejército y decir que es neutral, como es el caso de Panamá o Costa Rica, pero no puede dejar la policía, porque entonces ¿cómo va a defender a sus ciudadanos de personas que son delincuentes? Porque siempre hay delincuentes en cualquier sociedad, en mayor o menor grado, pero hay siempre una delincuencia que hay que defender a las personas, al individuo, de ellos, para que no tomen, estas personas no tengan que tomar la defensa por sus propias manos. Y para eso existe la policía y el sistema judicial, para que usted no tenga que ejercer la justicia por sus manos y no tenga que emplear la violencia. Por eso Mahatma Gandhi se negó a tomar la presidencia del país, porque el Estado y el gobierno son los órganos más violentos que existen dentro de la sociedad. No obstante, recordemos también que hay un aspecto también de conciencia, que se le dicen los objetores de conciencia, que estamos muy relacionados también con esto de la religión, el pacifismo, de los hippies, y también en la no violencia como tal, en el desafío político como tal, pero los objetores de conciencia generalmente, si son pacifistas, no van a cooperar en nada con el gobierno. Por una cuestión de conciencia, quizás pueda cooperar con el gobierno. Ejemplo, si algunos casos que lo hemos visto aquí en Cuba, que bueno, no quieren llevar la portada a las armas, pero participan en el ejército en diferentes actividades, ya sea como administrativo o como médico. Y eso es una objeción de conciencia, pero no al estilo de lo que hacían los pacifistas reales, que no cooperan en nada con el gobierno. Y estas grandes diferencias tenemos que tenerla en mente a la hora de nosotros trabajar. La no violencia en realidad se consolidó con Mahatma Gandhi y con Martin Luther King, y que incluso uno de los grandes escritores, que nosotros hemos siempre hablado de él, que es Henry David Thoreau, fue uno de los primeros que hizo un tratado sobre no violencia en la sociedad y la puso en práctica, porque fue uno de los que estuvo preso por oponerse al sistema de esclavitud que existía en su país. Y esa es la visión que tenemos que tener, que un no violento no tiene nada que ver con el pacifismo ni con la objeción de conciencia al estilo de religiosa o pacifista. Un no violento es un individuo comprometido con no ejercer violencia en los reclamos que hace y restaurar las peticiones que tiene, no importa si es poniéndole fin a una dictadura, para poder llevar a la administración del país las ideas de beneficio para una sociedad. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet. Los sábados y domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.